Ahora vamos a ver lo que son los puntos de auscultación cardíaca. Básicamente aquí los tenemos en una lista, los 5 puntos que vamos a utilizar en este tema. Y los 4 primeros son bastante explícitos, dicen efectivamente qué parte anatómica vamos a escuchar, igualmente divididos en el primer ruido, tricuspideo y mitral, aórtico y pulmonar como segundo ruido y el foco de Ebro que lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de empezar, lo básico, ¿cómo vamos a ubicarnos en el tórax? Sí, imaginemos que es un tórax de acuerdo a mis grandes habilidades de dibujante. Vamos a ver, aquí tenemos con mucha imaginación lo que sería la clavícula, no la remarqué con gris. Una costilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costillas. Vamos a poner eso básico. El primer punto, muy bien, entre costilla y clavícula, pues no se podría llamar un espacio intercostal. Entonces empezamos desde aquí. Primera costilla, segunda costilla, este espacio es el primer espacio intercostal. Segundo espacio intercostal, tercero, cuarto, quinto. No hay mucha ciencia al respecto. ¿Cómo se ubican? Por este pequeño mecanismo, si no lo conocían, el ángulo de Louis, que si bien si ustedes ponen sus dedos, uno aquí y el otro acá, vamos a ponerlos con un color más llamativo, otra vez amarillo, aquí y acá, es decir, que sientan entre los dos dedos el ángulo de Louis, van a tener efectivamente los dos espacios intercostales y esto va a ser mucho más sencillo de ustedes. Ya sabiendo esto, vamos a pasar con el primer punto, el aórtico. El aórtico, ¿dónde se encuentra? Del lado derecho del paciente, en el segundo espacio intercostal, justamente en la línea paraesternal. Para significa al lado, alrededor. Tenemos exactamente aquí el punto aórtico. Si bien nos vamos al pulmonar, vamos a cambiar el color al correspondiente. Prácticamente lo podemos llamar como el espejo, porque es del lado izquierdo del paciente, segundo espacio intercostal, línea paraesternal. Aquí lo pintamos. Luego nos vamos a lo que sería el tricuspidio. Ya pasando a lo que serían los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco más bien, tenemos tricuspidio y mitral. El tricuspidio hay varias bibliografías, hay algunos que les van a decir que está localizado en el quinto espacio intercostal del lado derecho, es decir, acá. Hay otros que van a decir que a un lado, de cualquier lado del apéndice gifoides. Y hay otros que les van a mencionar cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, es decir, aquí. Es el que más me gusta en mi opinión. Pasamos a lo que sería el punto mitral. El punto mitral se encuentra del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Es decir, aquí. Coincide más o menos con lo que sería la punta del corazón. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, ya tenemos estos 4 puntos y lo básico. El punto de Erb. El punto de Erb, lo más común es entre esta línea o esta línea y esta línea. Es decir, entre lo que sería aórtico y tricuspidio o aórtico y mitral, la mitad y donde coincida con la línea paraesternal. Sobre todo con el mitral, porque es una línea más recta, más angulada. No se compliquen, generalmente auscúltenlo en lo que sería el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y ahora bien, ¿qué significa el foco de ERF? Es un foco accesorio. ¿Por qué accesorio? Porque si bien no está específico para cada uno de estos como el aórtico y el pulmonar, les va a servir también para auscultar el segundo ruido cardíaco, sobre todo de lo que sería pulmonar por la situación anatómica que ya saben que sale para un lado para el otro, mientras que mientras que la aorta hace su callado y baja por detrás. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor den una calificación. Pueden buscarnos en Facebook y Twitter igualmente. Y cualquier sugerencia, algún tema que quisieran que tratáramos, estamos dispuestos. Déjenlo en los comentarios o manden un mensaje y nos vemos en la próxima.